Ok, ayer entonces estábamos hablando acerca de, pues que hablamos de vitaminas, que hablamos de algunas coenzimas, que ya hablamos entonces de las coenzimas derivadas de la vitamina B2, de las coenzimas derivadas de la vitamina B3, que hablamos del ácido pantoténico también como activador de los ácidos orgánicos a través de la formación de la coenzima A. Llegamos a este punto en donde recordamos que todas las reacciones de oxidorreducción se caracterizan entonces porque son una transferencia recíproca de equivalentes reductores. Hablamos de equivalentes reductores en el caso específico del átomo de hidrógeno, del hidrógeno, o sea, del protón de hidrógeno o de los electrones, que son propiamente los equivalentes reductores, y decimos que es una transferencia recíproca porque nosotros al inicio de la reacción nosotros tenemos una sustancia que tiene estos equivalentes reductores y que por ende, por tener esos equivalentes reductores, decimos que se encuentra reducida, y una sustancia B que no tiene dichos equivalentes reductores dentro de su estructura y por ende decimos que se encuentra oxidada. Y entonces las oxidorreductasas, las enzimas que se encargan de catalizar este tipo de reacciones, lo que hacen es transferir estos equivalentes reductores de forma que la sustancia que al inicio estaba reducida porque contenía a esos equivalentes reductores pasa a estar en su forma oxidada, y la sustancia que se encontraba oxidada al recibir esos equivalentes reductores pasa a estar reducida. Que estos compuestos que están acá, que son los compuestos que nosotros utilizamos constantemente como combustible, tienen la característica precisamente de estar full de equivalentes reductores, de estar full reducidos a lo largo de toda su estructura. Entonces la célula lo que hace es acoplar la reducción, la oxidación de estos compuestos para sacar la energía química potencial que se encuentra dentro de estos compuestos en forma de esos equivalentes reductores, acoplarlo a la síntesis de una molécula que sí es capaz de producir o de aportar la energía necesaria, la energía química necesaria para poder llevar a cabo esas reacciones químicas que, por otro lado, sin esa energía no serían posibles porque son reacciones muy endergónicas y que por ende necesitan del aporte energético para que se puedan llevar a cabo. Que este proceso, desde la oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos hasta la producción del ATP, nosotros lo podemos dividir en tres fases. Una primera fase, que es la conversión de estos combustibles orgánicos en acetil-CoA. Para ello, la glucosa debe entrar en primer lugar a la glucólisis para transformarse desde un compuesto de 6 carbonos a un compuesto de 3 carbonos, desde la glucosa a 2 moléculas de piruvato, y luego ese piruvato debe entrar a la piruvato, o debe ser el sustrato de la piruvato deshidrogenasa para transformarse en acetil-CoA. En el caso de los ácidos grasos, normalmente los ácidos grasos tienen cadenas pares y entran en un proceso que se llama beta-oxidación, en donde son cortados de 2 en 2. Porque todo el mundo reconoce que el acetil-CoA es el acetilo. El acetilo como tal es un grupo carboxílico unido a un grupo metilo. Eso es el acetilo. ¿Ok? Y así yo a este acetilo lo uno a de la CoA que vimos ayer, una molécula grande que tiene una adenosina, tiene el residuo de panteteína y tiene además de eso la cisteína, que es un aminoácido, y esa cisteína es la que tiene el grupo tiol al final, que es lo que hace el lugar para la formación de este enlace sulfídrico que es de alta energía. Esto que tienen acá, esto es el acetil-CoA. Esta es la estructura del acetil-CoA. No es más que un acetilo, que es un ácido graso chiquitico, donde solamente tienen un grupo carboxilo y una cadena lateral constituida simplemente por un grupo metilo, y por ende de 2 carbonos, y la coenzima A sí es aquella vasta molécula que nosotros estuvimos estudiando ayer. Los ácidos grasos,
cortan de 2 en 2 en la beta oxidación, entonces van generando en cada vuelta moléculas de acetil-CoA. Los aminoácidos son capaces de producir o de generar intermediarios para la transformación o de la vía glucolítica para la transformación en glucosa, o generar intermediarios de estas vías para al final terminar generando también acetil-CoA, o intermediarios directamente del ciclo de Krebs, sustratos del ciclo de Krebs. En una segunda fase, no, la primera fase es la conversión de estos compuestos orgánicos, de estos combustibles orgánicos en acetil-CoA. Una segunda fase, este acetil-CoA este acetil-CoA debe ser oxidado y esta oxidación se lleva a cabo en el ciclo de Krebs. El objetivo tanto de la primera fase como de la segunda fase, aparte que en la primera fase, en el caso de la glucólisis, se pueden producir ATP a nivel de, por fosforilación a nivel de sustratos, o sea, dentro de la misma glucólisis, tanto la glucólisis como la beta-oxidación, como el ciclo de Krebs, generan equivalentes reductores que van a ser donados a la niacina, que van a ser donados al NAD, que van a ser donados a la niacina, no, al NAD y al FAD, para pasarlos a su forma reducida. Entonces, todos estos equivalentes reductores que se producen a nivel del ciclo de Krebs, todos los equivalentes reductores que se producen en vías metabólicas como la glucólisis, la piruvato deshidrogenasa en el caso de la glucosa y la beta-oxidación en el caso de los ácidos grasos, van entonces a pasar a el NAD y el FAD. Y en una tercera fase, estas coenzimas, tanto el NAD como el FAD, entregan sus equivalentes reductores a nivel de la cadena respiratoria, y es a nivel de la cadena respiratoria en donde se va a producir entonces la consolidación, la condensación de este enlace gamma entre el fosfato beta, el tercer enlace entre el fosfato beta y el fosfato gamma, que es el enlace propiamente de la energía del ATP. Solo como resumen. Y nosotros quedamos entonces acá. Como vimos entonces, las reacciones, comenzamos ayer también diciendo que la membrana mitocondrial interna es una membrana, ¿cómo es la membrana mitocondrial interna? Plegada e impermeable, altamente selectiva. A través de la membrana mitocondrial interna solamente atraviesan sustancias que tengan transportadores específicos para poder entrar a la matriz mitocondrial. Toda organela que guarde material genético, la célula lo protege muy celosamente, y en la mitocondria nosotros tenemos algo que llamamos el ADN mitocondrial. Ese ADN mitocondrial genera el material genético, contiene la información genética necesaria para la síntesis de la mayoría de las proteínas importantes dentro de las reacciones que se generan dentro de la matriz mitocondrial. La otra membrana altamente selectiva es la membrana nuclear, que protege nada más y nada menos que al ADN. Entonces, para atravesar, ¿cómo hacemos nosotros para meter los equivalentes reductores que se están generando, por ejemplo, en la glucólisis? En la glucólisis, varias reacciones de la glucólisis son reacciones de óxido-reducción que terminan generando equivalentes reductores que pasan desde los sustratos de la glucólisis hasta el NAD. ¿Cómo esos equivalentes reductores entran a la matriz mitocondrial? Bueno, porque existen sistemas de transporte de estos equivalentes reductores hacia el interior de la matriz mitocondrial que se conocen como lanzaderas. Clásicamente se describen dos lanzaderas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que los equivalentes reductores que van a ser cedidos al NAD tienen que ser transportados al interior de la matriz mitocondrial, porque la cadena transportadora de electrones se encuentra anclada a la cara interna de la membrana mitocondrial interna. O sea que desde el espacio intermembrana no se puede acceder a las proteínas que forman parte de la cadena respiratoria. Eso solamente puede lograrse o puede accederse a través del interior de la matriz mitocondrial. Entonces, estos compuestos deben entonces ingresar
y ese sistema de transporte se basa en la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna a ciertas sustancias. Y esas ciertas sustancias que son permeables, que de paso son juegos o pares de sustancias que pueden sufrir procesos de oxidorreducción, entonces son utilizadas en forma de lanzadera. La lanzadera más simple es simplemente para recordarles eso, ¿no? Esto es parte de la vía glucolítica, y en parte de esa vía glucolítica se produce síntesis de ATP, pero también se genera NAD. Este NAD puede pasar esto, la lactato deshidrogenasa que tanto les he mencionado, puede ser la enzima que se encargue de regenerar el NAD. Recuerden que el NAD es una coenzima, que como coenzima deriva en las vitaminas, o sea que nosotros los consumimos a muy pequeñas cantidades, y también se usan a cantidades muy pequeñas y muy específicas, pero las coenzimas tienen que ser recicladas, al igual que las enzimas. Lo mismo que pasa con las enzimas pasa con las coenzimas. Y cuando hablamos de cinética enzimática, en algún momento mencionamos que la disponibilidad de las coenzimas es otra forma de regulación de la actividad enzimática. Porque si la célula no puede regenerar las coenzimas, las enzimas sencillamente no pueden trabajar más, porque necesitan de esas coenzimas para poder trabajar. Entonces, si el NAD que se reduce en las reacciones de oxidorreducción de la glucólisis, por ejemplo, no es regenerado, entonces sencillamente la glucólisis eventualmente no podrá funcionar, porque las enzimas oxidorreductasas de la glucólisis dependen de NAD oxidado para poder trabajar. Entonces ellos reducen el NAD, pero ese NAD tiene que reoxidarse de alguna manera. En el citoplasma la única vía para reoxidarla es mediante la lactato deshidrogenasa, en donde los equivalentes reductores que vienen de la glucólisis o de otras vías se le entregan al piruvato para transformarlo en lactato. Fíjense que aquí estos dos equivalentes reductores que están acá van a ir uno aquí y el otro aquí para transformarse en esto que está acá, en eso que tenemos ahí, que se llama lactato. ¿El precio de esto? Bueno, el precio de esto es que mucha de la energía que nosotros podíamos obtener de acá no lo podemos obtener. Simplemente se obtiene un pequeño margen, que no les voy a decir cuánto es, porque ustedes lo van a calcular en su momento, no ahorita. Ustedes van a calcular el rendimiento energético. Entonces, comencemos con la más simple. Una de los sistemas de lanzaderas que existen a nivel de la membrana mitocondrial interna es el sistema de lanzadera asociado a glicerol 3-fosfato. Entonces nos ubicamos. Esto es el citosol. Esta es la membrana mitocondrial externa. Esto es el espacio intermembrana. Y esto es la membrana mitocondrial interna. ¿Okay? ¿Qué sucede entonces? Que en este sistema de lanzadera, los equivalentes reductores que se han obtenido de la vía glucolítica o de otras vías que también son de oxidorreducción y que también son citosólicas, ellas van a entregar esos equivalentes reductores al glicerol 3-fosfato y se lo van a entregar a la hidroxiacetona fosfato para transformarlo en glicerol 3-fosfato. En la membrana de la mitocondria existe un transportador para el glicerol 3-fosfato. Entonces, el glicerol 3-fosfato puede entrar y entregarle esos equivalentes reductores a nivel de un compuesto que vamos a conocer un poquito más cuando hablamos de cadena respiratoria, que depende de FAD oxidado. Entonces, los equivalentes reductores que vienen de aquí, que se entregaron, que vienen del NAD reducido, para poder oxidar el NAD, se le entregan a la hidroxiacetona fosfato para convertirlo en glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato entonces entrega estos equivalentes reductores a el FAD, que se encuentra asociado al complejo 2 de la cadena respiratoria, para transformarlo en su forma reducida, y entonces el glicerol 3-fosfato se vuelve a transformar
en hidroxiacetona fosfato y puede volver a hacer el ciclo. Por eso se llaman lanzaderas, porque es como si se lanzaran los equivalentes reductores al interior. Profe, ¿cómo hago a aprenderme eso? Se lo tienen que aprender. Recordar que son todas equivalentes. Lo que tienen que hacer es dividir las reacciones. Cada una de estas, esto que está aquí, es una reacción de oxidorreducción, en donde el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-difosfoglicerato dentro de la glucólisis. Y esta reacción de oxidorreducción depende de NAD oxidado y lo va a transformar en NAD reducido, o sea que va en esta dirección en este momento. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que estos equivalentes reductores que están acá, que se están generando en el citoplasma, tienen que entrar a la membrana mitocondrial, se tienen que entregar en la cadena respiratoria que se encuentra a nivel de la membrana mitocondrial interna, pero del lado de adentro, no del lado de afuera, sino del lado de adentro. Entonces se produce esta segunda reacción de oxidorreducción, en donde los equivalentes reductores del NAD reducido se le entregan a la hidroxiacetona fosfato para transformarla en glicerol 3-fosfato y entonces el NAD vuelve a su forma oxidada. Esta es la segunda reacción, el segundo par de reacciones. Ahora, ¿qué pasa? El glicerol 3-fosfato puede entrar al interior de la mitocondria, pero el glicerol 3-fosfato es un mensajero, simplemente está llevando los equivalentes reductores hacia donde deben estar. ¿Y a quién se los va a entregar dentro de la cadena respiratoria? Al FAD. Entonces el FAD pasa a estar de su forma oxidada a su forma reducida, y el glicerol 3-fosfato, que es la forma reducida de este par de sustancias, pasa a estar entonces en su forma oxidada. Y este se reduce y esta es la tercera reacción. Son simplemente 3 reacciones. ¿Qué pasa? Que esta hidroxiacetona fosfato que está acá está disponible para volver a hacer el proceso. Son simplemente una reacción acá, 2 y 3 reacciones. Eso es todo. Estudienlas por separado y es más fácil ver el proceso integrado si yo estudio las partes. Sí, lo dijeron. Sí. ¿Cómo? Sí, esto es la parte de esta glucólisis. Esto es desde aquí. Nada, pero los equivalentes reductores pueden venir de otro lado. ¿Qué pasa con esta lanzadera? Que bueno, por ejemplo, la célula muscular esquelética y la célula cardíaca no expresa grandemente las enzimas encargadas de la síntesis de glicerol 3-fosfato. Entonces esta no debe ser la principal lanzadera, debe existir otra. Y sí existe otra. Pero antes de entrar en detalle en esto, necesito explicarles algo. Prendan la luz, por favor.
Ok. Vamos a ver esas dos sustancias. La sustancia en azul, ¿qué es? Un aminoácido ácido. ¿Por qué saben que es un aminoácido? Porque tiene el grupo amino y tiene El grupo carboxilo, o sea. Muy bien. ¿Cuál es el carbono alfa? El primero. ¿Cuál? Que está conectado con el carboxilo y con el grupo amino. Ajá. Este es el carbono alfa. Sí. Todo el mundo lo tiene claro, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Todo claro, que ese es el carbono alfa. Este que está acá es el carbono alfa. Ok. Que sale de lo que nosotros vimos. Si yo le quito esto de acá, ¿qué es esto? Un ácido graso. Un ácido graso. Si yo le quito el grupo amino a esto es un ácido graso. Entonces, si esto es un ácido graso, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ok? Por ende, el carbono 2, el carbono alfa, este es el carbono beta, el carbono gamma. Chévere, perfecto. Muy bien. ¿Qué es esto? Es un carbohidrato. Eso es un carbohidrato. Todos están de acuerdo con que eso es un carbohidrato. No, porque no hay grupo alcohólico. No hay OH por ninguna parte. No hay OH por ningún lado, así que no es un carbohidrato. ¿Qué es eso? ¿Qué grupos funcionales hay allí? No sé qué. ¿Ah? Hay un carbonilo. Hay un carbonilo. Y ¿En cuál carbono? El carbono 2. En el carbono 2 hay un carbonilo. Ajá. ¿Qué más? Tiene dos carboxilos. Tiene dos carboxilos. Tiene dos grupos carboxilos. ¿Dónde hay aldehídos aquí? Hay un aldehídos. Ese es un ácido. Ese es un ácido, pero no me acuerdo. Ok, es un ácido. Pasa lo mismo. Si yo lo veo como un ácido graso, este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, 3, 4 y 5. O sea que esto que está acá va a ser el carbono alfa, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Porque yo voy a enumerarlo haciendo que los grupos funcionales, en este caso, que este grupo carbonilo tenga el número más pequeño. ¿Ok? Ay, ¿Sí? Si yo lo cuento de aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, el carbonilo va a tener el 4. Si yo lo cuento de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, el carbonilo tiene el 2. ¿Cierto? Entonces la cadena se cuenta 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Si eso fuese un ácido graso y yo le estuviese dando la enumeración funcional, el carboxilo este no cuenta dentro de esa enumeración funcional, que es la que se usa con letras griegas, ¿cierto? Sí. Entonces este es el carbono 1, este no se enumera el carbono 2, que es el carbono alfa, y el carbono 3 es el beta, gamma, delta gamma, sería en este caso, ¿cierto? Ok, entonces quiere decir que el carbono 2 es un carbono alfa. ¿Qué hay en el carbono alfa? El grupo funcional. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Cetona. Ajá, ¿y cuál es? Carbonilo es el grupo funcional, la función química es cetona. Entonces, esto que está acá, esto es un aminoácido. Y esto que está aquí es un alfa-cetoácido. ¿Por qué alfa-ceto? Bueno, porque en el carbono alfa hay un grupo funcional carbonilo, que la función química es cetona. Entonces, alfa-ceto, ¿por qué es ácido? Porque tiene un carboxilo aquí y un carboxilo aquí. Entonces, eso es un alfa-cetoácido. ¿Ok? Entonces, en la célula, o nuestras células son capaces de catalizar una reacción que se llama transaminación. En las reacciones de transaminación, una enzima es capaz de tomar desde un aminoácido donador de grupos amino, transportarlo hasta un alfa-cetoácido. Entonces, cuando yo a este señor que está aquí le quito este grupo amino que está acá, ¿en qué se convierte? Un ácido graso. Inicialmente en un ácido graso. No es propiamente un ácido graso porque tiene este grupo carboxílico aquí, pero es más o menos para que tengamos la idea, ¿ok? ¿Qué hace la enzima? Las enzimas, las transaminasas, permiten la transferencia
de ese grupo funcional, pero al mismo tiempo, es capaz de tomar este grupo y transformarlo en un alfa cetoácido. Entonces ella, el que es el donador del grupo amino, se transforma en un alfa cetoácido y el alfa cetoácido se convierte en un aminoácido. Eso es una transaminación. Normalmente la transaminación no ocurre así. Pero que una pregunta, ¿por qué perdió el hidrógeno en... ¿Cómo? Cuando se cambió, ¿por qué perdió el hidrógeno de la derecha? El hidrógeno de la derecha. ¿Qué hidrógeno de la derecha? En el ácido de la derecha, cuando cogió la segunda puso CO menos, o sea que perdió el hidrógeno. Eso era un... o me confundí. Bueno, vamos a verlo a ver si surge. Luego copiar es. Ajá. ¿Verdad? Se enamoró. Falta la Ay, oiga, para eso no hace el corrector. No, sí. Ok, apaguen la luz, por favor. Entonces vamos a observar, vamos a concentrarnos mirando al principio esta reacción que está acá. Ok, en esta reacción que está acá, esto viene para acá y esto va para allá. Ok, esto que está acá es un aminoácido y esto que está acá es otro aminoácido. Entonces, este aminoácido que está aquí, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y que llamamos ácido aspartico o aspartato, dependiendo de si está disociado o no. Esto que está acá, este ácido aspartico, si yo le quito el grupo amino y a este carbono, este carboncito que está acá, que está unido a este carboncilo, y le coloco un grupo ceto, se va a convertir en un alfa cetoácido que se llama oxalacetato. Este ácido aspartico, al quitarle el grupo amino y transformar el alfa en un grupo carbonilo, se convierte en un alfa cetoácido que se llama oxalacetato. A su vez, el ácido glutámico cede su grupo amino, que es el que está cediendo el grupo amino, se va a convertir en alfa cetoglutarato. Entonces, esta señora que está acá, él le cede el grupo amino al oxalacetato para que se convierta en ácido aspartico, mientras que al ceder se convierte en alfa cetoglutarato. Entonces siempre fíjense que hay una pareja. Hay una pareja de un alfa cetoácido con un aminoácido, ¿ok? Y el aminoácido se va a convertir en su alfa cetoácido, mientras que el alfa cetoácido se convierte en su aminoácido, en su versión aminoacídica de la situación. La versión aminoacídica del oxalacetato es el ácido aspartico y la versión en forma de alfa cetoácido del ácido glutámico es el alfa cetoglutarato. Esto es una reacción de transaminación. Esto que está acá es una reacción de transaminación, en donde un aminoácido cede su grupo amino hacia la estructura de un alfa cetoácido para convertir el alfa cetoácido en aminoácido, mientras que el aminoácido se convierte en alfa cetoácido. ¿Sí o no? Solo entiendo que se cede el grupo amino. Vamos a ver si lo podemos explicar. Pero yo creo que Pero él se va a transformar en otra cosa. eso Se va a
sea, si era un ácido glutámico se va a transformar en un alfa-cetoglutamato al donar glutamina. Es como trabaja. Y el oxalginato, desde la micro, se convierte en un ácido. Así pasa, ¿no? Sí, porque por lo de la gente, eso. Qué miedo. Vamos a poner esto aquí arriba. Eso te pasa por enfermarte, niño. ¿Quién te mandó a enfermarte? Por favor, no canten. Si no cantan bien, no canten. Que no canten, por favor. Si no cantan bien, no canten. Es verdad, no canten. No, y así, si canten bien, tampoco no canten. Sí, canto yo cuando me estoy bañando. Frío y sudado. ¿Ah? ¿Por qué me entiendo? Ay, el teléfono. ¿Por qué usted tiene la mano seca fría. Apáguenle, préndale luz, por favor. Luces. Veamos ese par. Ahí tenemos un par en donde tenemos un alfa-cetoácido y un aminoácido, un alfa-aminoácido, ¿cierto? Correcto. ¿Ok? Esto que está acá, fíjense que este compuesto que está acá es un compuesto de 1, 2, 3, 4 carbonos. Y este compuesto que está acá es un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? Sí. Está la estructura un poco rara, pero es para que ustedes puedan ver, nada, no pasa absolutamente nada. Es simplemente para que ustedes puedan ver cómo se mueven las moléculas. Esto normalmente se representa de este lado, para representar el aminoácido. Lo estoy colocando ahí arriba para que sea más sencillo verlo, ¿ok? Por eso es que ven medio raro el aminoácido, pero al final de cuentas esto es un carbono que tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena lateral y un hidrógeno. Ahí está el carbono alfa del aminoácido. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces tenemos un compuesto de 1, 2, 3, 4 carbonos y un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En este caso, este compuesto que está acá es el compuesto que va a actuar como donador del grupo amino. Él va a actuar como donador del grupo amino. ¿Qué hace la enzima? La enzima, en su sitio catalítico, ella tiene un residuo que es capaz de recibir ese grupo amino. Ella primero toma al aminoácido, ¿okay? Lo fija en sitio catalítico y remueve el grupo amino. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí ahora hay este carbono tiene un electrón no pareado, ¿cierto? Como una molécula, nada que no se resuelva, una molécula de agua, y para poder sacar el oxígeno y convertir ahora esto en un alfa-cetoácido. ¿Sí? Sí. Tenemos aquí de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en el carbono alfa y el grupo ceto. Y están todas las valencias llenas. Este señor que está acá sale de la enzima en forma de alfa-cetoácido. ¿Ok? Chévere. Y salió de aquí. La enzima es ahora capaz de fijar ¿sí? Nuestro alfa-cetoácido inicial. Y ese alfa-cetoácido ahora
se le va a colocar el grupo amino. La enzima es como Robin, pues, le quito el amino y se lo doy. Correcto. Este grupo amino se va a incluir aquí. Obviamente de aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 enlaces que no pueden sostenerse y esto se convierte en el carbono alfa de nuestro aminoácido. Y este aminoácido entonces sale de esa célula, de la enzima. Listo, eso es una reacción de transaminación. Ahora hay que ponerle nombre. Y es donde viene donde la cosa se complica. Es donde la cosa se viene a complicar. Lo que teníamos al principio, el alfa cetoácido de 4 carbonos se llama malato. Pero cuando recibe el grupo amino, se llama oxalacetato. Y el oxalacetato, cuando rcibe el grupo amino, se convierte en ácido espártico. Y el aminoácido inicial, que era el ácido glutámico, cuando pierde su grupo amino, cuando cede el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Y por qué el profesor está hablando de todo esto? Por lo siguiente. Apaguen la luz. Hay un sistema de transporte, un sistema de lanzadera que funciona a nivel de la membrana mitocondrial. Y vamos entonces a ubicarnos, ¿no? Esto es la mitocondria, esto es el citosol. En este caso, esto es, recuerden que el citosol es extensión de esto puede ser dentro del espacio intermembrana, esta es la membrana mitocondrial interna y esto es la matriz mitocondrial, ¿ok? Acá nosotros tenemos que en la glucólisis se produce esto, que durante la glucólisis el NAD se transforma de su forma oxidada a su forma reducida. Eso ocurre en la glucólisis. Estos equivalentes reductores tienen que entrar allá. Pero esta señora que está acá es una barrera. Pero tiene un transportador de malato, que puede sacar malato, y tiene un transportador de aspartato, que puede sacar aspartato. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fácil, no hay mucho problema. Lo primero que hace la célula es que ella transforma la malato deshidrogenasa, es capaz de tomar estos equivalentes reductores que están acá y colocárselos al oxalacetato para transformarlo en malato. ¿Dónde los pone? Los pone aquí. En este grupo ceto que está acá, que se transforma en este grupo OH que está acá. O sea, ella agarra y aquí hay un solo hidrógeno, aquí hay dos. Entonces ella transforma esto que está acá esto que está aquí, ella agarra los dos equivalentes reductores del NAD y los coloca acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Convirtieron un grupo carbonilo en un grupo hidroxilo. Al convertir un grupo carbonilo en un grupo hidroxilo, lo que estamos es metiendo dos hidrógenos. Estamos metiendo dos hidrógenos. Al principio, esto tenía un doble enlace aquí con el oxígeno. Este doble enlace desaparece. Se coloca el hidrógeno acá para que el oxígeno también tenga todas sus valencias llenas. Y el carbono hace un enlace con el hidrógeno. Eso es una reacción de óxido-reducción, en donde el NAD reducido cede sus equivalentes reductores a el oxalacetato para transformarlo en malato. Esto va para casa. Vamos a ver.
veces me cuesta hacer la flecha. Este malato es capaz de entrar a la célula. Ese intercambiador es un intercambiador de alfa-cetoglutarato y malato. O sea, él saca alfa-cetoglutarato de la matriz mitocondrial y mete una molécula de malato. El malato ya está adentro con los equivalentes reductores. ¿Qué va a hacer ese malato? Ese malato se va a transformar por la misma malato deshidrogenasa, pero dentro de la mitocondria, se va a transformar otra vez en oxalacetato, pasando los equivalentes reductores al NAD, que pasa de su forma oxidada a su forma reducida. Y este NAD va a la cadena respiratoria y entrega los equivalentes reductores en la cadena respiratoria. Ahora, ¿qué sucede? Esto que está acá no se puede quedar dentro de la mitocondria, porque si se queda dentro de la mitocondria es tóxico para la mitocondria. Es el exceso de oxalacetato, es una mala señal. Entonces, eso hay que sacarlo de alguna manera. Pero el transportador es de malato y alfa-cetoglutarato. Entonces, este oxalacetato hay que transformarlo en alfa-cetoglutarato. Y el oxalacetato es la forma alfa-cetoácido del ácido aspartico. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, sin grupo amino, un grupo ceto, alfa-ceto, oxalacetato. 1, 2, 3, 4, pero tiene un grupo amino, este es el ácido aspartico, o sea que este es el aminoácido versión de este. ¿Sí? La reacción que vimos al principio, solo que no le dimos nombre. El oxalacetato se puede convertir en ácido aspartico, en una reacción de transaminación. Pero para ver una reacción de transaminación tiene que haber un donador del grupo amino. El grupo amino tiene que salir de algún lado. Y el grupo amino sale del ácido glutámico. El ácido glutámico cede el grupo amino, se lo cede al oxalacetato para transformarlo en ácido aspartico. Y en ese proceso él se convierte en alfa-cetoglutarato, el otro componente que nosotros necesitamos para sacar el alfa-cetoglutarato y meter el malato. Al tiempo que este ácido aspartico puede salir por un transportador que simplemente lo que hace es intercambiar hidrogeniones, mete hidrogeniones, intercambia un hidrogenión por ácido aspartico. Y así ya tenemos los dos miembros de la pareja, el aminoácido y el alfa-cetoácido del otro lado, para que la reacción ocurra al revés, para que el ácido aspartico se convierta en oxalacetato y el alfa-cetoglutarato se convierte en ácido glutámico. Y ya tenemos entonces los dos componentes afuera. Y nuevamente la reacción para volver a convertir el oxalacetato en malato, volver a meter el malato, volver a sacar el malato, a quitarle los equivalentes reductores al malato para transformarlo en oxalacetato, para transaminarlo nuevamente en aspartato y sacarlo, y para ello y poder intercambiar con malato, el alfa-cetoglutarato sale en este transportador que es de malato, este A1 es malato alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. Demasiado silencio. Estamos calculando. Están calculando, se le fue el internet. Sí, sí. Se quemó el motor. Estamos jugando 92 Le fundió el motor. Ya. Mira, el detalle es el siguiente: la célula lo que hace es acoplar procesos entre sí. La célula para meter el malato necesita alfa-cetoglutarato que sacar, porque el transportador mete el malato y saca alfa-cetoglutarato. Si no tengo alfa-cetoglutarato no puedo meter malato. Si no puedo meter malato, no puedo transportar los equivalentes reductores desde el citoplasma a la matriz mitocondrial. La célula hace un juego muy simple de varios pasos que permite tener varios puntos de control. Lo primero que hace es que reduce el oxalacetato en malato.
y ya tengo el malato listo para entrar. Ya tengo listo el malato para entrar. Pero el malato necesita de alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato para afuera, malato para adentro. ¿De dónde viene el oxalacetato? Ya vamos a ver de dónde viene. Simplemente metemos el malato está adentro, el malato entrega los equivalentes reductores del NAD, el malato pasa a ser oxalacetato, que este oxalacetato y este alfa-cetoglutarato y este malato, estas tres sustancias que están acá, vienen del ciclo de Krebs. Todas son intermediarios del ciclo de Krebs, se sintetizan en el ciclo de Krebs. Entonces esto abunda aquí adentro, pero el oxalacetato no puede concentrarse dentro de la mitocondria, resulta tóxico para la mitocondria. Hay que sacarlo, hay que mantenerlo a control. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el oxalacetato? Ya tenemos el oxalacetato acá, este oxalacetato hay que sacarlo. Pero hay que sacarlo de alguna manera. Bueno, ¿qué hace? Hay un transportador de ácido aspartico, que es el aminoácido par del oxalacetato. O sea, el oxalacetato, cuando se viste de aminoácidos, se transforma en ácido aspartico por transaminación. Entonces, ¿qué sucede? El oxalacetato se transamina a ácido aspartico, pero los aminos tienen que venir de algún lado. Entonces, el donador del amino para esta reacción de transaminación es el ácido glutámico, que se transforma en alfa-cetoglutarato, que es la otra sustancia que necesito para meter malato. Y aquí tengo el alfa-cetoglutarato necesario para sacar alfa-cetoglutarato y meter malato. Y así el ciclo se cierra. El ácido aspartico lo tengo afuera, el alfa-cetoglutarato lo tengo afuera y ahora el ácido aspartico, al revés que aquí, el ácido aspartico se convierte en oxalacetato y el alfa-cetoglutarato se convierte en ácido glutámico. Y tengo todo otra vez listo para volver a hacer el ciclo. Volver a meter un malato, que adentro me quede el oxalacetato, transaminar el oxalacetato con glutamato para sacar el oxalacetato en forma de ácido aspartico y el ácido glutámico en forma de alfa-cetoglutarato. Y afuera, devolverlo otra vez para tener otra vez afuera el ácido glutámico y el oxalacetato necesario para volverlo a reducir a malato y volver a hacer el ciclo. Eso es todo. Luis, hoy yo puedo hacer whisky y ya de maracucho. Hoy yo puedo hacer whisky y ya de maracucho. Lo que ella debe. Oh, yo sé que ustedes quedan acá. De todas maneras, no lo digo. Ok. Esto les genera mucho terror, temor, temblor. Realmente, lo que necesito que sepan, lo que todos ustedes tienen que saber, es cuál es el propósito del ciclo de Krebs, el propósito metabólico del ciclo de Krebs, que se produce al final de una vuelta del ciclo de Krebs. Cuando digo una vuelta, o se da una vuelta completa del ciclo de Krebs, ¿qué se produce? No, piruvato no. Piruvato es el producto de la glucólisis. ¿Qué se produce en términos generales? ¿Cuántos ATP a nivel por fosforilación, a nivel de sustrato? ¿Cuántos NAD? ¿Cuántos FAD? ¿Cuántos CO2? Y ¿Puedo opinar? sí, sí. No sé qué estaba mirando. Exactamente, hay 3 NAD que producen 9 ATP por degradación cuando se va a la cadena respiratoria. Hay un FAD que produce 2 ATP, en total ya tenemos 11 ATP por degradación. Y se producen 2 CO2 y solamente se produce en el ciclo de Krebs como tal un solo ATP. En total hay 2 ATP, pero 11 son por degradación que van a la cadena respiratoria. Por degradación no, por fosforilación oxidativa. Exacto, toman los protones de los hidrogeniones, van a la cadena respiratoria, pero como tal es uno solo, un ATP. ¿Eres alumno de? ¿Alumno de Mayer? Ah, bueno, pero ya ellos vieron esta clase, vieron una clase de la entrada nosotros.
pero estudió. Porque ustedes salen de aquí y no estudian, entonces, pasa Se me está cayendo el pelo. Se me está cayendo el pelo. salen de aquí y no estudian, quedamos en las mismas. Exactamente en las mismas. Ok. Y lo otro que necesito que sepan, es cómo se regula. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? ¿Cuáles son las enzimas clave? ¿Cuáles se regulan por aloterismo? ¿Cuáles se regulan por modificación covalente? ¿Cuáles se regulan por retroalimentación positiva o negativa, dependiendo del caso? ¿Y cuál es la razón metabólica de que esa enzima del ciclo de Krebs tenga esa regulación particular? Ok. El ciclo de Krebs son una serie de reacciones de oxidorreducción que son las que más nos interesan y de descarboxilación oxidativa. Como todas las oxidorreductasas anaeróbicas utilizan o NAD o FAD como coenzima o como aceptor de los equivalentes reductores. Se dice que el ciclo de Krebs es anfibólico. Las vías metabólicas se pueden clasificar en anabólicas cuando son vías que sintetizan, cuando son vías que transforman compuestos más simples en compuestos más complejos. Catabólicas, que son las vías que degradan, son las vías que transforman compuestos más complejos en compuestos más simples. Y las anfibólicas, que van en las dos direcciones, que dependiendo del propósito o la razón por la que esté activa la vía o del órgano del que estemos hablando, esa reacción puede ser catabólica o anabólica. En el caso del ciclo de Krebs se considera que es anfibólico, porque aunque él participa o es el proceso final del producto de degradación de la glucosa, también es necesario para la síntesis sus intermediarios. Participan en la síntesis de algunos aminoácidos y participan en la síntesis de los ácidos grasos. Los primeros pasos en la síntesis de ácidos grasos se dan a nivel del ciclo de Krebs y por eso se considera que es una vía anabólica, porque de una u otra manera sus sustratos participan en reacciones de síntesis, pero a su vez es catabólica porque la degradación final de la glucosa, la degradación final de los ácidos grasos se produce allí, en el ciclo de Krebs. Entonces, cuando por ejemplo le dicen que calcula el rendimiento energético de una molécula X hasta CO2 y agua, eso debió haber pasado por el ciclo de Krebs, porque la mayoría de los CO2 de la degradación de la glucosa y la mayoría de los CO2 que se produce, o la totalidad, perdón, de los del CO2 que se produce por la degradación de los ácidos grasos, se produce a nivel del ciclo de Krebs. Se dice que es un ciclo, porque es eso, es una vuelta, da vuelta, una y otra vez. El compuesto empieza por la reacción, la consolidación de una molécula de 4 carbonos. Esta que está acá, 1, 2, 3, 4 carbonos con una molécula de 2, que es el acetil-CoA, el donador de los otros 2 carbonos, para generar una molécula de 6 carbonos. Entonces, la primera reacción necesita de una sintasa que necesita de oxalacetato y acetil-CoA. ¿Se ve una sintasa qué hace? ¿Ah? Sintasa, no sinasa, sintasa. Suena síntesis, ¿qué sintetiza? ¿Sintasa o sintetasa? ¿Qué sintetiza? ¿Ah? ¿Dos qué? ¿Qué forma? ¿Qué forma la sintasa? ¿Qué hace? ¿Qué crea? Enlaces nuevos. En este caso va a crear un enlace carbono-carbono, porque él va a anexar la estructura del acetilo, a la estructura del oxalacetato. Y va a generar este compuesto. ¿Qué característica tiene este compuesto? Se llama citrato. Ajá. Chévere, ¿por qué tú sabes que es un ácido? Tiene 3 grupos carboxílicos. Si tiene 3 grupos carboxílicos, ¿cómo se llama?
Antiácido. No. Tricarboxílico. Por eso esto es el ciclo del ácido tricarboxílico. Por eso esto se llama el ciclo del ácido tricarboxílico. Porque el citrato, que es el compuesto inicial, es un compuesto que tiene 3 grupos carboxílicos dentro de su estructura. Por eso se llama ciclo del ácido tricarboxílico. Empieza con el citrato. Esta primera reacción es catalizada por la citrato sintasa, que es la que va entonces a formar de un compuesto de 2 carbonos, un compuesto de 4 carbonos, un compuesto de 6. ¿De dónde se obtiene la energía? De la hidrólisis de este enlace. De la hidrólisis del enlace entre el azufre y el carbono. El enlace entre la coenzima A y el acetilo. Ese enlace es un enlace de alta energía. Romper ese enlace libera gran cantidad de energía, una parte en forma de calor, y la célula lo utiliza entonces para poder acoplar la síntesis del citrato. Este citrato, si bien es el compuesto inicial, no es tan metabólicamente conveniente la unión a nivel del segundo carbono, del grupo carboxílico y el grupo hidroxilo. Entonces, lo siguiente que ocurre es una reacción de isomerización en donde el citrato se convierte en isocitrato y esa enzima se llama aconitasa. Ahora bien, comienza la diversión. Recuerden que la idea de esto es que como es un ciclo, este ciclo comienza con oxalacetato y debe terminar con oxalacetato. O sea que el compuesto de 4 carbonos que se une a un compuesto de 2, que va a generar un compuesto de 6, se debe transformar nuevamente en un compuesto de 4 carbonos. Tiene que llegar nuevamente al punto inicial, porque es un ciclo. Entonces, esto que nosotros tenemos acá se debe transformar nuevamente en esto. Para que un compuesto de 6 carbonos se convierta en un compuesto de 4, ¿qué debe pasar? ¿Ah? Se tiene que reducir algo. Sí, se debe reducir, pero ¿qué más? Bueno, se debe oxidar realmente. Debe pasar por una transferencia. Pierde 2 carbonos. Tiene que perder 2 carbonos. Y los carbonos se pierden en forma de CO2. Entonces, la primera, el isocitrato, va a sufrir una reacción de oxidorreducción, en donde el isocitrato se va a convertir en oxoglutarato o 2-oxoglutarato o alfa-cetoglutarato. Es exactamente lo mismo, solo que ellos, a esto que está aquí, algunos libros le dicen oxo, por el oxígeno, y a otros lo llaman ceto, porque es el grupo carbonilo. Entonces dicen alfa-cetoglutarato o 2-oxoglutarato, es lo mismo. O sea, si ustedes tienen esto, o sea, decir que esto es un 2-oxo, está en el carbono 2, 1-2, hay un grupo, este grupo que está aquí, está este oxígeno acá, decir 2-oxo, o decir, como este es el 2, este es el alfa, decir alfa-ceto, es lo mismo. Simplemente 2 formas distintas de llamar lo mismo. 2-oxoglutarato o alfa-cetoglutarato es exactamente lo mismo. Entonces se va a producir la primera descarboxilación oxidativa. Esa descarboxilación oxidativa depende de NAD. Entonces el compuesto va a perder, el isocitrato va a perder una molécula de CO2, por ende va a perder un carbono, y los equivalentes reductores van a ser entregados al NAD. La isocitrato deshidrogenasa entonces es una enzima que depende de NAD. Luego este 2-oxoglutarato o alfa-cetoglutarato se va a transformar en succinil-CoA. No vamos a entrar en detalles con la reacción, simplemente les voy a decir, esta reacción es una reacción análoga a la de la piruvato deshidrogenasa, donde se produce una reacción de descarboxilación oxidativa para generar una molécula o un alfa-cetoácido que está unido, un ácido graso, un alfa-cetoácido que está unido a coenzima A. Entonces,
alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, va a perder un carbono para transformarse en succinil-CoA. Recuerden que esto que está acá viene de la coenzima A, que es derivado del ácido pantoténico, ¿ok? Como vimos ya en la clase pasada. Y aquí se va a formar entonces un enlace de alta energía. Se va a formar un enlace de alta energía en la succinil-CoA. En el siguiente paso, el succinil-CoA se va a transformar en succinato y se va a producir por hidrólisis, se va a romper este enlace para utilizar la energía de la ruptura de este enlace para generar una molécula de GTP. ¿Se produce GTP? Sí. Que algunos libros dice ATP, chévere, sí, también es cierto, porque resulta que este GTP existen unas transferasas que transfieren el fosfato gamma desde el GTP al ADP para transformar ATP. Así que si ustedes me dicen a mí que aquí se produce ATP, está bien. Que me dicen que aquí se produce GTP, también está bien o está mejor, porque realmente el producto es GTP. Entonces esto va a generar succinato. El succinato debe sufrir una nueva reacción de óxido-reducción para transformarse en fumarato, y esa reacción de óxido-reducción depende de FAD. Y luego este fumarato se va a transformar en malato por una reacción de hidratación para que luego este malato sufra una nueva reacción de óxido-reducción también dependiente de NAD y transformarse en oxalacetato, y el ciclo empieza de nuevo. El oxalacetato se une a acetil-CoA para formar citrato, citrato se transforma en isocitrato, isocitrato en descarboxilación se convierte en alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglutarato es descarboxilación oxidativa succinil-CoA, succinil-CoA succinato, succinato fumarato, fumarato se hidrata a malato y el malato se oxida a oxalacetato. ¿Qué resulta de todo esto? Como ya nos dijo tu nombre, Jesús. Como ya nos dijo Jesús, esto va a producir 3 NAD reducidos, esto va a producir un FAD reducido, un mol de FAD reducido, va a producir un GTP que se va a transformar en ATP, o va a producir un ATP, como lo quieran decir igual, un mol de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y se van a producir 2 moléculas de CO2 por 2 reacciones de descarboxilación. Una descarboxilación, una descarboxilación oxidativa. Claro. Profe, me tengo que saber eso. Bueno, miren, lo ideal es que sí. Lo ideal es que sí. En el examen va a salir una pregunta que diga por 10 puntos. Describa el ciclo de 3. No, no va a salir una pregunta que diga por 10 puntos describa el ciclo de 3. Ah, ni por 9 ni por 20. Por 0.50. No, no va a salir. Por 0.50. ¿Cómo sería una pregunta, loco? Por ejemplo, resultante del ciclo de Krebs, diga cuánto CO2, cuánto NAD, eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Y otra cosa. ¿Cuál es el resultado de una vuelta del ciclo de Krebs? ¿Sí? ¿Cuál es el rendimiento energético de una vuelta del ciclo de Krebs? También. Y estructuralmente, así tipo. Ay, no. Tipo, por ejemplo. No, algo así. No tengo que Porque explicar. mi intención no es raspar a nadie. Si me lo pongo así, lo raspo a todos. Gracias por una pregunta. ¿Estaría correcto decir que, por ejemplo, las enzimas NAD y FAD, cuando están en su versión reducida, y esos protones y hidrogeniones se van directamente a la cadena respiratoria o toman otra vía? No entiendo. O sea, cuando las enzimas están en su etapa reducida, o sea, es decir, NADH más H y FADH2, ¿esos hidrogeniones se van hacia la cadena respiratoria o simplemente repiten el ciclo de Krebs? No, esos hidrogeniones van a la cadena respiratoria. Esas coenzimas se tienen que reciclar. Porque la enzima necesita la forma oxidada del NAD y la forma oxidada del FAD para poder catalizar la reacción de óxido-reducción en la dirección en la que está siendo catalizada cada. Porque, por ejemplo, esa malato deshidrogenasa que está allí, o sea, malato deshidrogenasa que es la que transforma el malato en oxalacetato, es la misma malato deshidrogenasa de la lanzadera. Es la misma.
Y aquí, en este caso, en la versión, en la malato deshidrogenasa extramitocondrial, la reacción es al revés. El NAD está reducido y se va a oxidar allí, en esa reacción de la malato deshidrogenasa. Y se vuelve a reducir en la malato deshidrogenasa de adentro. Pero esta malato deshidrogenasa que está aquí es la misma malato deshidrogenasa de la lanzadera. Es la misma enzima. Y esta que está aquí, esta que está acá, esta succinato deshidrogenasa, es la misma enzima del complejo 2 de la cadena respiratoria. Esto se coloca así simplemente para verlo, pero esto realmente está pegado a la membrana mitocondrial interna. Ok, ¿cómo se regula el ciclo de Krebs? Y eso es extremadamente importante. Esto es de vital importancia poder entender cómo se regula el ciclo de Krebs. Lo primero es que el ciclo de Krebs se regula por dos cocientes, que es el cociente ADP, ATP, y el cociente NAD oxidado, NAD reducido. Esos dos cocientes miden de una u otra forma, o expresan de una u otra forma, el estado energético de la célula. Cuando la célula tiene poca energía, el cociente ADP-ATP está más a favor del ADP que del ATP. Y ese cociente ADP-ATP a favor del ADP favorece el ciclo de sustrato a través del ciclo de Krebs. El movimiento de sustrato a través del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque la célula necesita energía. Y si los sustratos están moviéndose alrededor del ciclo de Krebs, eso está produciendo energía. Eso está generando energía. Por el contrario, cuando la célula tiene los niveles de ATP o las concentraciones de ATP son altas, entonces ese cociente está a favor del ATP. La célula no necesita producir energía y el ciclo de sustrato a través del ciclo de Krebs se enlentece. Nunca se detiene, pero se enlentece. ¿Por qué? Porque ya la célula no necesita tanta energía, no necesita generar tanta energía. Recuerden un detalle, o sepan un detalle, el flujo de sustrato a través del ciclo de Krebs es flujo de sustrato a través de la cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria se producen sustancias que son tóxicas, si no están controladas. En la cadena respiratoria se produce peróxido de hidrógeno. En la cadena respiratoria, eso no lo hagan acá, por favor, porque dejan el sucio aquí y me matan a mí. Se produce peróxido de hidrógeno, se produce superóxido, se produce hidroxilo, que son radicales libres que son altamente tóxicos para las células. Lo mismo sucede con la regulación en cuanto al cociente NAD oxidado, NAD reducido. Cuando la célula no está quemando sustratos, entonces o no está metabolizando sustratos, hay una gran cantidad de NAD oxidado. Y por ende eso favorece el ciclo de sustrato o el flujo de sustrato a través del ciclo de Krebs. Lo contrario cuando el NAD está elevado. Estas tres enzimas son las enzimas que ustedes tienen que conocer a la perfección porque son las enzimas regulables y ellas se regulan por alosterismo. Tasa como la isocitrato deshidrogenasa, como la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa son las tres enzimas que son, en este caso, las dos enzimas que producen la descarboxilación. Y la primera enzima, que es la enzima de síntesis, la sintasa, estas son las enzimas que son regulables. Ya nosotros incluso habíamos hablado en otra oportunidad del papel del ADP y del ATP como regulador alostérico positivo en el caso del ADP y negativo en el caso del ATP sobre la isocitrato deshidrogenasa. Lo habíamos puesto como ejemplo por allá en alguna clase distante de la cual todavía no han presentado el examen, que les puse como ejemplo de enzima que tiene regulación alostérica. En el caso del ADP es un regulador alostérico positivo en la isocitrato deshidrogenasa. ¿Por qué? Es simple. Si hay mucho ADP, quiere decir que la célula necesita sintetizar ATP, necesita energía. Entonces, el ADP resulta como un regulador alostérico positivo de la actividad de la isocitrato deshidrogenasa para que para que el flujo de sustrato a través del ciclo de Krebs mejore, aumente. Pero por el contrario, el ATP resulta un regulador alostérico negativo de la isocitrato deshidrogenasa.
por el efecto completamente distinto o inverso. Y vamos a ver que esto, luego un poquito más adelante, cuando veamos síntesis de lípidos, nos vamos a dar cuenta que el efecto regulador negativo que tiene el ATP sobre la actividad del isocitrato de deshidrogenasa es un paso esencial para que esto pueda ir hacia atrás y comience la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo. Simplemente como dato. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí.